El arroz es un ingrediente clave y característico de la cocina valenciana. Por eso hoy hablamos con el chef Rubén Fenollar. Yo soy Rubén Fenollar, soy chef valenciano, defensor de la cultura valenciana y de la gastronomía valenciana. Y bueno, pues agradecerte que puedas contar conmigo y en lo que pueda ayudarte, pues aquí estoy. Vale, muchas gracias, Rubén. Nada. Pues empezaremos hablando sobre el arroz. Sabes que todo va a ser sobre el Sí, arroz sí. en esta entrevista principalmente, pero Perfecto. quiero que empecemos, que me cuentes cuál es el mejor arroz para hacer la auténtica paella valenciana. Bueno, pues es cierto que una paella valenciana se puede realizar con infinitas variedades de arroz que tenemos, ¿no? Lo esencial es, lo primero, que tenga la denominación de origen de Valencia. Y bueno, tradicionalmente pues se utilizaba tanto el Bumba como el J. Sendra o Senia, y son más o menos los que se pueden utilizar. El Senia, por sus características de absorción, es un poco más indicado, el que yo recomendaría para hacer una paella valenciana. ¿Y eso por qué? ¿Por qué lo recomendarías el Senia precisamente? Pues el Senia por su absorción, es decir, tanto el Senia como la albufera, que ahora mismo es un arroz híbrido que ha salido, que también es una gran variedad, pero el Senia por sus características es un grano con una melopectina más alta, entonces lo que estamos consiguiendo es que tenga mucha más absorción de sabor, y la paella valenciana lo que sí que se trata es que absorba todos los sabores que contiene cada producto que estamos utilizando. Claro. Entonces, dices que el arroz de la albufera es como una especie de mezcla. La variedad albufera sí, la variedad albufera es una mezcla entre, digamos, un Senia y un Bomba. Lo que conseguimos con la variedad albufera es que tengamos la absorción del Senia y la duración por la milosa del Bomba. Es decir, un arroz, una variedad albufera no se nos va a ir de tiempo tanto como un Senia, que enseguida se nos abriría. ¿Y por qué en Valencia existe la tradición de cultivar arroz? Bueno, pues en Valencia, lo primero por el clima. El arroz lo trajeron los musulmanes y aquí vieron una buena tierra, tanto por el tema de la albufera y demás, y la humedad que tenemos para poder tirar adelante, como puede ser también en el Ebro, Sevilla y demás. Pero Valencia, por su clima y por la cercanía que tenemos a la albufera, es el terreno ideal para cultivar arroz. De acuerdo. ¿Y por qué crees que a los valencianos nos gusta tanto el arroz? Pues al final es ir alargando un poco la cultura, ¿no? Como el arroz era el producto más a mano que teníamos los valencianos, y humilde también. Entonces, al final, la tradición de comer arroz se ha hecho y ha ido evolucionando hasta llegar a hoy, y creo que estamos en una época que el arroz está, siendo uno de los platos favoritos tanto de los valencianos como de todo el mundo. Vale. Sí, yo creo que sí. Entonces, no me extraña que por ejemplo, exista más allá de la tradición del domingo de paella, que luego hablaremos, que exista la tradición de todas las semanas comer arroz. Aparte del domingo, algún día cae. Así que, bueno, háblame de tu plato estrella, que estoy convencida que es alguna receta con arroz. A ver, mi plato estrella es, yo creo que cualquier arroz, ¿no? Yo soy maestro arrocero, me especialicé en arroz, nací en una familia de arroceros me refiero de cocineros arroceros. Sí. Y bueno, podríamos hablar de la paella valenciana o un arroz al señoret o cualquier arroz, pero es cierto que mi línea tanto de cocinero es más la creatividad, y busco un poco más ese arroz diferente que intentamos, que ahora mismo la gente está buscando, ¿no? Porque al final la paella valenciana es difícil competir contra la paella de un abuelo o una abuela de cada uno. Entonces, pues en este momento yo creo que cualquier arroz que sea creativo, tanto en seco como meloso, aunque yo soy más de seco, podría ser mi plato estrella. Vale. Y me gustaría saber qué te viene a la cabeza cuando piensas en el gesto que hizo el chef Jamie Oliver cuando le echó chorizo a la paella. ¿Qué te parece más bien, sacrilegio o creativo, innovador? Bueno, innovador tampoco. Sacrilegio te voy a decir directamente que no, porque al final tenemos que diferenciar que los valencianos y las valencianas tenemos el concepto de paella como que la paella es nuestra, y nuestra es la paella valenciana. Pero la paella existe a nivel mundial, fíjate, la palabra paella viene ya del latín,
y antes ya incluso de Cristo ya existía lo que es la paella, que viene siendo la sartén. Sí. Entonces cualquier arroz que se elabore en una paella se llama paella. Luego está el paella valenciana o paella de lo que sea. Entonces, pues que le eche chorizo, pues es que al final lo que le quieras echar. Y el chorizo, los valencianos nosotros le estamos echando pimentón, algunos, no todos, pero sí le echamos pimentón a la paella valenciana, que es uno de los ingredientes que acepta. Y el chorizo no es más que carne y pimentón, entonces tampoco nos estamos yendo mucho a la diferencia de echar. Yo todo lo que pueda echarle a una persona creatividad, como David Muñoz, que el otro día hizo la paella madrileña, pues a mí me pareció perfecto. Al final es adaptarlo. Es adaptarlo, exactamente. El recipiente es la paella y el paella ahí denominamos un nombre a lo que vayamos a realizar. ¿Y qué opinas de la denominación paellera a la paella, al recipiente? ¿Está bien utilizado? Porque hay gente que le dice al recipiente paellera. ¿Podríamos aceptarlo? Es una palabra pues, que habrá ido evolucionando, pues como el valenciano, que tiene muchísimas palabras que ni siquiera existen, pero las tenemos muy adaptadas a nuestra cultura y las utilizamos. Sí, que quizá paellera sirve más bien para denominar lo que es el sitio para hacer las paellas, como el hornillo donde... Sí, por ejemplo. A leña, eso sí que lo podríamos aceptar. Sí, vale. Por supuesto. Ahora ya volvemos a los domingos, hoy es sábado, pero volvemos a los domingos. ¿Por qué crees que el domingo fue elegido el día oficial, por así decirlo, para hacer paellas? Bueno, pues es bastante simple. Simplemente pues la gente trabajaba en los campos, trabajaba cada uno en su oficio, y el domingo era el día que se descansaba, era el día para quedar con la familia, con los amigos, y como tradición pues se hacía una paella, que cada uno traía sus ingredientes y demás, se quedaba en la huerta, y era como, bueno, era y es como un ritual donde se juntan los amigos y tanto el padre o madre de la familia. Antes solía ser más los hombres quienes realizaban la paella, pero bueno, al final esto es un término de géneros que, vamos, mi abuela ha hecho unas paellas increíbles y mi abuelo también. Sí. Y los domingos pues era el día adecuado para quedar, cada uno traía un producto y bueno, si nos vamos a los años donde se encontró la primera receta de paella valenciana, pues encontramos productos como la anguila, la rata de la Marchal y mucho más, el pato, muchos productos que hoy en día pues ya no se utilizan para hacer una paella valenciana. Lo que hablábamos de adaptar a nuestras... Claro, a ver, la paella valenciana se basa en 10 ingredientes, que son los que se hicieron oficiales. Luego, si nos vamos por términos, fíjate que cerca estamos de las comarcas, en cada comarca unos le echan pilota, otros le echan... ¿Se puede decir que eso no es la paella valenciana? Técnicamente no lo es, porque la pilota no la acepta, pero es la paella valenciana. Al final es la paella que llevará haciéndose a lo mejor 500 años por la zona de la Ribera. Entonces al final todo eso tenemos que ser muy abiertos, tenemos que tener la mente muy abierta en ese sentido para saber que la cultura a dos pasos nos cambia y estamos compartiendo la misma tierra. Claro, es decir, al final nos nutrimos de todo, ya sea de... Es que la paella, si algo tiene característico, es que la paella fue creada de los ingredientes más accesibles en aquel momento, como podría ser el pollo o podría ser la rata de la Marchal, que era un animal que se comía porque solo se alimentaba de arroz. Sí, era como un conejito, el arroz, ¿no? Sí, entonces al final es un poco el producto que tú tenías de supervivencia, y ahí hacías pues un caldero o hacías lo que es la paella. ¿Crees que ese es su motivo de su éxito internacional, la accesibilidad del plato? A ver, yo creo que el éxito internacional ha sido, yo me remontaría a los años quizá, bueno, 50, 70 en España, donde empezó a venir mucho turismo, y fue cuando aquí en Valencia se explotó mucho el tema de la paella valenciana. Es verdad que sí que se desvirtuó ciertas cosas, como por ejemplo se ponían grandes mejillones y cosas así, porque tanto los alemanes como en otros lugares sí que querían ver vistosa la paella. Y yo creo que eso fue lo que trasladó la paella al resto del mundo. No tanto como quisiera, porque sí que es cierto que quisiera que la paella valenciana estuviera tan reconocida como podría ser una pizza italiana, pero sí, estamos trabajando también para que eso se divulgue por todo el mundo. Muy bien. Y luego también un ingrediente muy importante son las legumbres, como la tabella o el garrofón. Sí. ¿Qué me puedes decir de ellas? Bueno, pues la verdad que el nivel nutritivo que puedan aportarle a la paella, lógicamente todos lo sabemos, pero el garrofón, por ejemplo, lo que sí que nos aporta es la absorción que tiene del caldo para poder hacerse blando
y bueno, el aporte de sabor es increíble lo que nos aporta. Y tanto la bachoqueta, como diríamos nosotros, pues bueno, es un poco también a los ingredientes que estábamos hablando. Son ingredientes que en el cultivo los teníamos siempre a mano, era fácil, era un cultivo que se hacía muy a lo grande y al final se adaptó para poner, igual que la alcachofa o algún otro ingrediente. La alcachofa también es uno de los ingredientes que acepta la paella valenciana. Es decir, al principio la alcachofa no constaba en la receta original. Exacto. Qué curioso, eso, mira, una cosa más que aprendemos. Y ¿es cierto también que el agua influye en el sabor final de la paella? Pues esto es un debate bastante intenso, pero sinceramente, por mis años de experiencia y lo que he podido ir aprendiendo y demás, yo te puedo decir que no influye en el sabor de la paella. Sí que nos influye a la hora de la evaporación, pero a la hora de la evaporación, pues, dependiendo de la fuerza que pueda tener la paella, el agua, perdón, y dependiendo sobre todo al nivel de altitud en el que estemos elaborando una paella, porque al final lo que nos va a orientar el tema de la evaporación es el nivel de altitud que estemos. Pero sinceramente, para hacer una paella o un arroz con el agua no nos va a influenciar prácticamente en nada, porque es muy poco la diferencia. Si hiciéramos un arroz muy grande, sí notaríamos esa gran diferencia, pero si hacemos un arroz para 4 o para 6, la diferencia es muy poca y podremos añadirle un poquito más si lo hacemos en Madrid como si lo hacemos aquí. Esa es la diferencia. Claro. En Madrid podríamos echarle un poquito más, pero la diferencia del sabor no varía absolutamente nada. Es decir, el mito del uso de aguas calcáreas es prácticamente... Venimos a lo mismo, al final es por la evaporación, no por el sabor. Al final el sabor lo va a dar los ingredientes que tú le des. Y bueno, todos sabemos que tenemos muchísimas recetas en torno al arroz. De todas ellas, ¿cuál es tu favorita? Pues yo me quedaría con el arroz en fèsol sinaps, que es un arroz muy típico en mi familia. Y yo creo que lo tengo grabado en mi mente desde pequeño como un platazo y para mí es sin duda una de las recetas favoritas. De hecho, creo que deberíamos de seguir rescatando ese plato porque se nos está quedando un poco olvidado. Nos estamos centrando mucho en los arroces de la paella y tal, pero el arroz en fèsol sinaps creo que es uno de los platazos fetiche, por lo menos para mí. Y cuéntame un poquito más de él, porque quizá haya gente que vea este vídeo que no conozca el plato. Claro, bueno, pues vamos viniendo un poco de lo mismo, como al final era todo supervivencia, pues es un plato que nace de lo mismo, de ir aportando ingredientes en el cual, pues sobre todo sabrosos, la judía le da un espesor al arroz y al caldo brutal, el nabo, es decir, son ingredientes que potencian mucho el sabor y nutritivos, son pues para mí un gran aporte nutricional para nosotros, y sobre todo si te lo tomas ahora cuando viene un poco el fresquito, te tomas un plato de esos, si ya vamos a tradición, nos hacemos una siesta y ya sería el plato bomba. Hay gente que lo hace muy potente, que le pone careta, que le pone manitas de cerdo, entonces eso, claro, eso también aporta más calorías en el sentido de calor, de la palabra de calor, claro. Entonces es a lo que vamos, es un plato estupendo para el invierno. Así es. Vale. ¿Y crees que las recetas tradicionales deben evolucionar o por lo contrario debemos permanecer fieles a ellas? Pues debemos, claro, es un poco contradictorio a todo lo que estaba diciendo y a mi forma de cocinar, pero las recetas hay que respetarlas, eso sí. Debemos de hacerlos evolucionar, podemos inventarnos otro tipo de nombre, podemos decir que es una cocina fusión, podemos hacer muchísimas cosas, pero la cocina, a las recetas tradicionales hay que respetarlas. Una paella valenciana es una paella valenciana, no le podemos añadir ningún ingrediente más allá que no sea el de la paella valenciana. Ahora, podemos hacer platos respecto a la paella valenciana y podemos hacer muchísimas cosas, pero las recetas hay que respetarlas, fomentarlas, trabajarlas y trasladarlas a todo el mundo, porque queremos que tenemos la mejor gastronomía que pueda existir con este pedazo de clima que tenemos, pero sí que pueden evolucionar, pero con diferentes nombres. Muy bien. Y bueno, eres un chef que te conoce la gente, te conocemos, mejor dicho, por tus habilidades creativas. Cuéntanos, ¿cuál es tu último proyecto? Bueno, pues ahora proyectos había muchos para el 2021, desde luego, porque tal y como está
estábamos evolucionando en el tema de la gastronomía, la verdad que íbamos muy bien, pero bueno, pese a todas las circunstancias sanitarias, nos hemos tenido que parar. El proyecto en el que estoy trabajando ahora, estoy trabajando para bodegas de todo el territorio nacional, creando platos diferentes para esos tipos de vinos, realizando maridajes y bueno, pues un poco pues a lo que nos queda. Tampoco en la hostelería podemos hacer mucho más, pero bueno, sí que creo que es un proyecto bonito en el que vamos a trasladar un poco el tema del vino, del mundo del vino, que también a nivel tanto territorial como aquí en Valencia, que tenemos un buen vino, como a nivel nacional, tenemos unos vinos que junto a los platos que nosotros tenemos podemos realizar pues grandes banquetes, diría yo. Y ahora ya para acabar, ahora que has mencionado los vinos, recomiéndanos un vino valenciano. Bueno, pues a ver, esto es meterme en un charco porque aquí hay muchos, pero en Moixent, por ejemplo, tenemos grandes vinos, en Font de la Figuera tenemos grandes vinos, Utiel Requena no hace falta que os lo diga. Yo, para mí, el Celler del Roure es una de las bodegas que en mi casa nunca falta vino. Si ahí hay muchas variedades y como el vino es un poco a gusto, es como la ropa, sí que os puedo invitar a que visitéis bodegas, Vicente Gandía, el Celler del Roure. Estupenda, sí. Muchísimas bodegas territoriales aquí en Valencia que son brutales. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Rubén. Nada, a ti.